Les doy con mucha alegría la bienvenida a esta primera cátedra Investigación Santiago. Les voy a contar un poquito la historia muy brevemente de esta iniciativa. Pero, como digo, primero darle la bienvenida a los colegas, a los estudiantes de esta universidad, de otras. Muy contento sobre todo, este es mi alma mater, aquí me eduqué en esta escuela. Me encanta la idea que se inaugure esta actividad, esta ojalá tradición en el futuro en esta escuela. ¿Cómo nace la idea? Básicamente de la identificación o del diagnóstico de una ausencia, y esa ausencia es básicamente la casi total falta de intercomunicación, de diálogo entre colegas de diferentes universidades. Tenemos muy poco espacio, muy pocas posibilidades de saber qué está haciendo el otro. ¿Ya? Más bien yo creo que todos los incentivos de nuestro sistema educacional universitario están puestos más bien en la competencia, en el encerrarse, incluso respecto de los propios colegas de la misma facultad. De manera que originalmente pensamos, bueno, en una instancia donde invitar a colegas de diferentes universidades que abrieran un espacio de diálogo, de conocimiento, y así nació lo que se llamó el 2013 la clase del semestre. La clase del semestre fue una instancia que duró hasta el año pasado, 2 o 3 clases orientadas a los estudiantes de pregrado, pero también a los colegas, donde especialistas en diferentes temas mostraban su perspectiva de investigación respecto de autores destacados de la sociología. Es una cátedra que nace desde la sociología, hoy día se expande también. Hoy día yo creo que una característica de lo que se está inaugurando hoy día es una expansión hacia la ciencia social en un sentido más general. Así también una expansión desde la dimensión de investigación puramente conceptual o teórica, que era la primera característica que tenía esta clase del semestre, a una investigación más amplia, donde lo empírico, el hallazgo, la propuesta novedosa de diálogo entre empiria y teoría es lo que prima. De manera que hay un antecedente, este es una especie de 2.0 que les comento, estamos muy contentos de inaugurar, sobre todo de la manera que lo estamos haciendo en la Universidad de Chile, con una pareja de destacados sociólogos, comentados además por otro también muy destacados sociólogos, me refiero a Guillermo Wormald, a Emmanuel Barosset, a Oscar McClure, amigos que han venido desarrollando un tema de investigación hace mucho tiempo, y que en lo personal me tenía hace mucho tiempo muy curioso. Así que cuando apareció la idea de quién puede hacer esta primera cátedra en torno a un tema que es clave este año también para nosotros, con nosotros digo el COES, digo la Universidad Andrés Bello en su Facultad de Ciencias Sociales, porque en noviembre, ¿no? Si me corrige, la primera semana de noviembre tenemos en el COES una conferencia con el London School of Economics sobre el tema de desigualdad, una gran conferencia, respecto de la cual estas cátedras de investigación Santiago de alguna manera son una especie de precalentamiento. ¿Ya? Para qué decir que el tema de desigualdad es extremadamente importante en nuestra sociedad, pero le agregamos a eso en el tema o en lo específico de la cátedra de investigación Santiago una mirada especial, ¿ya? Es decir, no quiero ser despectivo, pero no era la idea, digamos, decirnos y contarnos cuán desiguales somos, porque más o menos lo sabemos, o contar, digamos, la desigualdad, medir la desigualdad. La idea de tener una perspectiva un poco distinta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los mapas mentales de la desigualdad, representaciones de las jerarquías sociales en Chile, sin duda que estamos en una perspectiva bastante especial, lo vamos a discutir cuando la próxima clase, Cátedra Investigación Santiago, Juan Carlos Castillo, ponga a disposición toda su investigación empírica para
poner en cuestión la cuestión de la meritocracia en tanto horizonte normativo muy presente en nuestras sociedades, pero muy negado también en nuestras sociedades, sin duda que nos va a también dar una perspectiva muy particular sobre el tema. Yo mismo me inscribí en esta vuelta porque estoy investigando hace un rato sobre la desigualdad en el uso del tiempo, es decir, cómo, en dos palabras, mujeres, personas de estratos socioeconómicos bajos viven la tiranía del tiempo de una manera muy distinta respecto de otros grupos, ¿ya? Es decir, no es la desigualdad en sí misma, sino que esta perspectiva que nos permite mostrar cuáles son sus consecuencias, cómo se configura, cómo se reproduce, es decir, hacer, yo diría, buena sociología en el sentido de que estamos yendo más allá de lo evidente y destapando y mostrando cosas que no están siempre a la luz y tampoco en los medios. Yo me detengo ahí, entonces anuncio la conferencia COES London School of Economics en noviembre, anuncio las próximas 2 cátedras de investigación Santiago, el 19 de octubre con Juan Carlos Castillo y el 24 de noviembre con mi presentación comentada por Dalila Charim, también una destacada socióloga. Ustedes no requieren presentación, así que simplemente los dejo. Ojalá que lo pasemos muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahora sí. Voy a estar a cargo de la parte inicial y final de la presentación y Oscar se va a encargar de lo que va al medio del cuerpo. Esa es la repartición que hicimos de este trabajo para la presentación de hoy. Bueno, primero que nada, quisiera, en nombre de Oscar y mío, agradecer la oportunidad que nos brinda hoy el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES, que ha estado a cargo junto con la Universidad Andrés Bello de la organización de esta sesión. Agradezco también a los colegas de esta facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que trabajaron también en la organización y la difusión, y particularmente a Mauro Basaure, que es el cerebro detrás de esta cátedra, como él bien lo señaló. También agradecemos a Guillermo Bormal, que ha tenido la gentileza de acompañarnos un día de invierno a las 6:30 de la tarde en esta presentación. Y obviamente agradecemos a Fondesit y a CONICIT, que han financiado desde ya hace varios años nuestra agenda de investigación con Oscar, y con un equipo que, bueno, verán al final, en la lámina final, ahí aprovechamos para agradecer a toda la gente que ha colaborado. Por lo tanto, lo que vamos a presentar hoy día, en realidad, más que lo que Oscar y yo hemos hecho individualmente o la suma de los dos, refleja el trabajo de un equipo y también de estudiantes de pre y posgrado. Bueno, como todos sabemos, la sociedad chilena es caracterizada por fuertes jerarquías ancladas en la historia, como bien lo señaló Mauro, es un tema relevante. Y la sociedad chilena es escenario hoy de un intenso debate acerca de las desigualdades y de las relaciones entre grupos sociales. En un momento en que la noción de clase social, que ha sido hegemónica por lo menos hasta los años 70, pareciera haber perdido o cedido espacio a comprensiones un poco más difusas de las relaciones entre los distintos sectores sociales. El debate está puesto hoy en día en el tipo de sociedad que queremos, una reflexión sobre el grado de igualdad entre nosotros que queremos y cómo debemos garantizar esta igualdad o incluso las diferencias entre nosotros. Partiendo entonces de la premisa que cada sociedad se representa las desigualdades de forma distinta, en esta conferencia abordaremos las representaciones de las jerarquías sociales mediante la descripción de los mapas mentales de la desigualdad de los chilenos y chilenas comunes y corrientes en el buen sentido de la palabra. En términos de esquema de la presentación, vamos a tener 3 partes. Primero vamos a intentar partir o abordar esta discusión desde el debate epistemológico acerca de las categorizaciones que los individuos elaboran acerca del espacio social cuando se representan la sociedad, obviamente para el caso de Chile. En una segunda parte vamos a exponer con una metodología basada en viñetas la forma como los chilenos y las chilenas se representan la sociedad, más allá de cómo los académicos o las personas que hacen política pública se representan la sociedad. Y
esas representaciones vamos a ver cómo sirven para describir a los demás integrantes de la sociedad, y esas clasificaciones de los chilenos en realidad no se condicen con las clasificaciones académicas más comunes. Comparten las mismas lógicas de jerarquización, como lo vamos a ver, y de ordenamiento, agregándose a la dimensión cognitiva de la descripción del espacio social elementos normativos que se expresan en la forma de nombrar a los demás y de percibir su propia posición social. Y en la tercera parte mostraremos cómo estos elementos normativos en realidad son principios de justicia que legitiman el orden social. Esto nos permitirá profundizar en las distinciones que los chilenos y las chilenas realizan, sea en lo que atañe a la distribución de los recursos en la sociedad, como a las reglas de distribución de estos recursos o las formas de trato entre las personas. La primera parte, entonces, nombrar y clasificar, que fundamentalmente es lo que hacemos en ciencias sociales, por lo menos como primer paso. Bueno, en el ámbito de la epistemología de las ciencias sociales, entendía como la reflexión acerca de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, la pregunta por la representación de los individuos y los grupos en el espacio social, en especial el cómo nombrar y clasificarlos, ha sido de gran relevancia en toda la historia de nuestras disciplinas. Particularmente interesa la pregunta de si las categorías que usamos las personas en la vida cotidiana, como capas o clases sociales, existen realmente ahí afuera. Y ahí los estudiantes de Teoría 4 algo recordarán de lo que hemos conversado estos días. Es decir, si efectivamente existen ahí afuera, como lo señala el realismo, o si son solamente artefactos mentales que construimos para interpretar la realidad, pero sin correlato con la realidad misma. Si existe una realidad, eso sería más bien la corriente del nominalismo. Sin embargo, son escasos aún los trabajos que analizan el problema epistemológico de la relación entre, por un lado, las categorías que usamos en la academia o las categorías expertas que circulan en la academia, los medios y la política pública, y por el otro lado, las categorías que las personas movilizan desde una perspectiva cognitiva e interaccionista en la vida cotidiana para pensar el espacio social en el cual se mueven. Además, cuando pensamos el espacio o el orden social, por lo menos desde las ciencias sociales, se supone que lo hacemos poniendo mucha reflexión, elaboración mental, y por lo tanto un grado mayor de reflexividad en estas construcciones sociales. Sin embargo, en la vida cotidiana, cuando nos subimos a la micro, cuando saludamos a nuestro nuevo vecino extranjero, o nuestro nuevo compañero de trabajo, o nuestro nuevo jefe, aplicamos categorías mentales en un menor nivel de reflexividad para ubicar a esa persona en el espacio social. Cada uno de nosotros reproducimos la desigualdad en nuestro quehacer diario porque justamente muchas veces esas categorizaciones que hacemos surgen desde una baja racionalidad y no engarzan con modelos de justicia social que elaboramos en otro nivel de reflexividad. También se puede argumentar que las personas, frente a situaciones injustas, esperan que la situación evolucione a futuro o simplemente se considera por fatalismo que las cosas no se pueden cambiar. Eso también puede ser producto de elaboraciones más o menos avanzadas. Pero además, como lo señala la psicología cognitiva y social, tanto los actores sociales como los analistas construyen mentalmente modelos de representación de la sociedad en base a informaciones más o menos parciales que circulan entre individuos y en espacios colectivos y que por lo tanto no pueden dar cuenta de la totalidad de lo social. Influye también el nivel de reflexividad, por ejemplo, cuando conocemos a alguien y lo escaneamos mentalmente para ubicarlo socialmente. Existen entonces varios niveles de reflexividad involucrados y nos interesa particularmente en esta investigación las representaciones de las personas en contextos de baja reflexividad en la vida cotidiana, en las interacciones habituales. Finalmente, sabemos desde la sociología que la clase social es una de las principales representaciones de la estructura social, una de las principales clasificaciones de las cuales disponemos. Pero sigue siendo la más válida, sigue siendo la categoría que tiene el monopolio epistemológico para describir el espacio social y sus jerarquías. Bueno, la clase social ha sido un concepto central desde el siglo XIX por su aporte a la reflexión sobre la estructura social y las desigualdades sociales, tanto en su calidad de fenómeno social como forma de categorización y representación.
Las clases sociales, junto a una serie de otros términos, por ejemplo, capa, grupo socioeconómico, estrato para la época moderna, u otros términos como casta o estamento para periodos premodernos, son una de las principales representaciones de las cuales disponen las personas para nombrar y describir los grupos sociales cuando pensamos la sociedad. Al igual que muchos otros conceptos de uso corriente, tanto en las ciencias sociales como en el ámbito mismo de la vida, la clase social es una categoría que simplifica la realidad y que usamos para orientarnos y actuar en nuestro entorno. Además de la descripción de los grupos que componen la sociedad, ofrece una representación de las jerarquías que existen dentro de la misma sociedad. Como otros, entonces, la clase social no es un concepto cerrado y estable, sino que altamente dinámico. Refleja las formas de categorizar la sociedad de parte de los cientistas sociales, siendo también un concepto apropiado, discutido por los integrantes de la sociedad, por los medios, por los actores sociales movilizados. Entonces el concepto es discutido, asimilado, rechazado por los mismos individuos, o puesto en comparación y en competencia con otras visiones del espacio social y de sus jerarquías. Veremos entonces ahora, pasando a la segunda parte, en concreto, empíricamente, qué pasa al respecto en el caso de Chile. Entonces te lo paso. Ahí, sí. Sí, aquí para avanzar. Bueno, buenas tardes. En esta segunda parte vamos a mostrar el uso que hicimos de una metodología basada en juegos con viñetas para estudiar la forma como los chilenos y chilenas representan a la sociedad. Sobre esto, uno de los trabajos más conocidos, más importantes en la sociología contemporánea, hacia fines de los años 70, fue el trabajo de Bourdieu que dijo, miren, la gente de distintas clases sociales se representa a la sociedad de manera particulares, buscando distinguirse unos de otros. Por ejemplo, si diferenciamos según los recursos económicos, el capital económico que cada uno tiene, y consideramos también el capital cultural de cada uno, quienes están en una posición superior, los gerentes de empresas, por ejemplo, tienen ciertos gustos, ¿ya? Ciertas maneras de distinguirse de otros, que son su manera de representar su propia posición en la sociedad. En contraste, quienes están en una posición inferior, por ejemplo, los obreros, ¿ya? Tienen otra manera, ¿ya? Y quienes disponen de más capital cultural, como los maestros o profesores, también buscan diferenciarse, representar de un modo particular su posición social. Entonces, esta representación, que para unos será escuchar música clásica, para otros será jugar golf, para otros será jugar un típico juego francés, en la sociedad francesa de la época, juego de bolos, o tomar vino tinto corriente. Esas formas de representar la posición de cada uno son algo clave y está influido por la posición que cada uno ocupa en el espacio social. Está influido fuertemente por la clase social a la cual pertenecen. Pero enseguida, hubo gente, digamos, un equipo que trabajaba inicialmente con Bourdieu, integrado principalmente por Boltanski, Thévenot y también de otras maneras por Desrosiers, que dijeron, miren, pero no es solo un problema de cómo cada uno representa su posición en la sociedad, sino que también hay un asunto previo, que es cómo categorizamos a los demás, cómo nos categorizamos a nosotros mismos y categorizamos a los demás, ¿ya? Y aquí donde se sitúa el trabajo que estamos desarrollando, ¿ya? Es decir, el punto es la búsqueda de una metodología, que fue lo que ellos hicieron, que permita entender mejor la forma como representamos nuestra posición en la sociedad, cuál es la posición que cada uno tiene y cómo vemos a los demás en la sociedad chilena, en nuestro caso.
ellos utilizaron un juego de naipes para hacer que la gente común y corriente produjera su propia clasificación social en base a este juego. Estudios posteriores en Francia, Alemania, Suiza y también en Chile, nosotros hemos participado con esos equipos, han abordado esta forma semi-reflexiva, ¿ya?, de estudiar la forma como nos categorizamos y establecemos diferencias con otras personas, en forma a veces como anodina, en forma semi-reflexiva. Y de aquí surge que hay múltiples formas de representación y que varían según el contexto de cada uno de los países, pero ya lo vamos a ver con más detalle. Lo que nosotros hemos hecho se inició hace ya varios años atrás, en el año 2012, y lo iniciamos con un trabajo basado en focus groups, en donde les pedimos que usaran naipes como los que se ven ahí, para ponerlos, para subir, digamos, la tarea de este juego. Y actualmente estamos haciendo este mismo ejercicio, ya lo hicimos en marzo de este año, con una encuesta a nivel nacional, en donde también utilizando naipes, con una muestra representativa, 2.000 casos a nivel nacional, digamos, le pedimos a la gente que repitiera el mismo ejercicio. Básicamente se trata de que le pedimos a la gente que, de acuerdo a sus propios criterios, ¿ya?, ordenen estos naipes en grupos, ¿ya?, en montones, de la forma que ellos consideren que mejor representan a la sociedad chilena. Y enseguida, hecho esto, les pedimos que le pongan un nombre a cada uno de estos grupos. Bueno, lo que hemos obtenido, y esto es de la encuesta que aplicamos este año, es que hay mucha gente que nos ve, que somos todos chilenos, todos iguales, o que digamos que solamente constituye un grupo, no hacen un juicio, dicen, se trata de personas normales, ¿ya?, o bien hacen un juicio global, son todos iguales, es la realidad social de Chile, es un país desigual, yo los dejaría a todos en un solo grupo, no veo diferencia. Eso es lo que hace un primer, alrededor de un porcentaje importante de los respondentes. Otra parte de los respondentes distinguen dos grupos, ¿ya?, sin hacer una jerarquía explícita entre los grupos. Por ejemplo, separan entre hombres y mujeres. Otros sí que hacen jerarquía, dicen, no, por una parte están el pueblo, por otro lado están los jefes, o los de arriba, los de abajo, la gente con estudios, la gente sin estudios, la clase alta versus la clase baja, ¿ya? A veces hay un juicio sobre cualidades individuales, ¿ya?, o comportamientos individuales, ¿ya?, los exitosos, los esforzados, ¿ya?, y otros simplemente no hacen ningún juicio explícito, dicen, hay un grupo A y un grupo B, y punto, ¿ya? Bueno, pero hay un porcentaje importante, más de la mitad, que sí hace una diferencia, que diferencia 3 o más grupos, y a eso nos referiremos en las siguientes diapositivas. Básicamente, lo que vemos es que la gente diferencia 3 grandes grupos. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Aplicando un método de análisis que consiste en ver, independientemente de cuántos grupos hace la gente o de qué nombre les pone, vemos cuántas veces un naipe está junto con otro naipe. Entonces, a este nivel básico, ¿ya?, de los pares de naipes que se constituyen, estos son la base para un análisis estadístico posterior, una técnica estadística que en este momento no es mayormente relevante, el método del análisis multidimensional, el escalamiento multidimensional, y también un análisis de clúster complementariamente, pero el punto es que al hacer estas combinaciones de cuánto se junta un naipe con el otro, cada uno representa a una persona real diferente, tenemos básicamente 3 grandes grupos.
Y la forma como se construyen estas categorías tiende a coincidir con diferencias socioeconómicas bastante evidentes. En un grupo A tenemos a la gente con educación universitaria, con ingresos altos y profesionales. Esa es la tendencia. En un grupo B hay una categoría intermedia formada por quienes tienen educación media o educación técnica, no educación universitaria. Gente de ingresos medios y bajos y que desempeñan ocupaciones técnicas o bien lo que llamamos ocupaciones, rutinas no manuales, como una cajera o una secretaria. Y finalmente tenemos una tercera categoría, esa categoría C, donde se encuentran personas que son principalmente trabajadores manuales, con educación básica, principalmente, eso es muy frecuente, con ingresos bajos, y donde también hay trabajadores por cuenta propia, como por ejemplo un vendedor en una feria callejera. Lo interesante en esto es que en estos tres grupos, tanto lo que observamos en el análisis, en los juegos con grupos focales, que fue la primera etapa, como lo que hemos observado ahora con la aplicación de la encuesta, tiende a coincidir. Aquí están los datos de los grupos focales, porque todavía no hemos terminado de analizar los datos de la encuesta, pero los datos preliminares nos muestran algo parecido. O sea, entre cientos de combinaciones posibles que tenían las personas, tendieron a constituir estos tres grandes grupos. Entonces, eso es algo que nosotros consideramos muy relevante. Ahora, comparando estos resultados con otras clasificaciones, hay cosas bien interesantes que se pueden observar. Primero, si nosotros comparamos esto con los análisis económicos más frecuentes, ¿ya? Generalmente en economía se analizan las diferencias entre las personas en Chile y en otros países también, observando las diferencias en sus ingresos, en sus sueldos y salarios mensuales en Chile, ¿ya? O bien según niveles educacionales, observándose diferencias graduales, ¿ya? De ingresos más altos a ingresos más bajos, y se busca establecer alguna línea de corte, ¿ya? Que generalmente es arbitraria, ¿ya? Entonces hay una idea de gradualidad, de continuidad, ¿ya? Sin presencia de clases sociales. Nuestros resultados muestran que desde un punto de vista subjetivo, en la forma como la gente se representa a las personas en la sociedad chilena, aplicando este método basado en este juego de naipes, en este juego de clasificaciones, nuestros resultados muestran que la gente ve que hay grupos cualitativamente diferentes, ¿ya? Que hay diferencias categóricas entre un subconjunto y otro, ¿ya? Primer punto. Segundo punto, algunos de estos grupos son incluso polares, ¿ya? Por ejemplo, ese grupo A, donde están los profesionales, ya versus el grupo C, donde están los trabajadores manuales, están en los polos opuestos, ¿ya? A esto podríamos agregar el que hay una idea de jerarquía. La mayor parte de las clasificaciones que hacen nuestros respondentes tienden a establecer una jerarquía entre de más a menos, digamos, de quienes están en posiciones superiores a quienes están en posiciones inferiores, pero distinguiendo estos grupos que tienen límites más o menos claros. Y por último, la gente no aplica un solo criterio, como los ingresos, por ejemplo, como suele hacerse en estudio económico. La gente tiende a aplicar, y eso se ve en los análisis estadísticos que hemos hecho, en lo que hemos publicado, la gente aplica criterios multidimensionales. O sea, hay varios factores que la gente está considerando al mismo tiempo para llegar a una imagen sintética que le llega a diferenciar el grupo A del B del C. Eso con respecto a lo que es frecuente en los estudios, más bien desde la economía. Pero también hay diferencias en una rama vinculada a eso, digamos que son los estudios de mercado. En los estudios de mercado, ustedes ubican estos estudios de donde se estratifica por el grupo ABC1,
C2, C3, hasta el grupo E. Aquí también, digamos, varias de las cosas que he dicho sobre los enfoques económicos también se aplicarían, digamos, son discordantes de estos estudios de mercado, ¿ya? Pero además, mientras estos estudios de mercado normalmente distinguen unos 5 o 6 estratos, desde el ABC1 hasta el E, en Chile, nosotros estamos claramente visualizando 3 grandes categorías. Es lo que nos dicen estos naipes. Hay un número más limitado, ¿ya?, de grupos. También hay diferencias interesantes con respecto de otros países. Como hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar con colegas en Francia y en otros países, digamos, estudios que se han hecho en Alemania, en Suiza, podemos observar que, por ejemplo, en Francia, las diferencias no son tan marcadas en un solo eje, porque aquí, si ustedes ven en el eje horizontal, que aparece ahí como eje 1, el grueso de las diferencias están a lo largo de una línea, ¿ya? También hay algunas diferencias menores, digamos, en el eje vertical. Pero en el caso de Francia, se entrecruza esto de forma, si se quiere, perpendicular, con otras diferencias. Por ejemplo, la diferencia entre trabajadores públicos y trabajadores del sector privado. Porque en Francia el sector público es muy importante, los funcionarios públicos. Y para la gente común y corriente, eso marca una diferencia muy grande. Entonces, como si en Chile pudiéramos representar esto como en forma bidimensional, allá sería como tridimensional, si se quiere, ¿ya?, de alguna manera, ¿ya? Mientras aquí distinguimos claramente 3 grupos, allá tienen que distinguirse necesariamente más de 3 grupos. Por último, retomando lo que planteaba inicialmente Emmanuel Barrosset, también es importante establecer una comparación con las clasificaciones académicas en sociología, ¿eh? Y sobre esto, podemos decir que esta clasificación no es igual, no es idéntica a las clasificaciones sociológicas más habituales. Pero, 2 cosas. Uno, que comparten lógicas semejantes, ¿ya? O sea, hay una idea de jerarquía, por ejemplo, ¿ya? Hay diferencias que son multidimensionales, lo económico es relevante desde el punto de vista de la ocupación, los ingresos, incluso la educación, ahí podemos volver atrás a Bourdieu, o sea, el capital cultural también es relevante, ¿eh? Y un punto bien importante es que más allá de la lógica que una lógica que está muy asociada a lo que la teoría sociológica tiende a mostrar, ¿ya? O sea, hay una cierta correspondencia en ese plano. En un plano más concreto, en relación a escalas que se utilizan habitualmente en sociología a nivel internacional, ¿ya?, hay una correspondencia en el sentido de que se distingue entre estos 3 grupos más de un estrato medio, ¿ya? O sea, el grupo A y el grupo B son mayoritariamente grupos integrados el primero por una clase media alta y el segundo por una clase media media o una clase media baja, ¿eh? Grupo B, ¿eh? Entonces se distingue más de un estrato medio. Y en ese sentido también hay una semejanza con con ciertas escalas que se utilizan a nivel internacional en sociología. El siguiente punto dice relación, si ustedes recuerdan, que mencionamos que también le pedimos a la gente que le pusiera un nombre a cada uno de los montoncitos de naipes de personas reales, ¿ya?, que constituyeron, ¿ya? Y en este caso, cuando distinguieron 3 o más grupos, hay algunas cosas interesantes en la forma de nombrar las categorías. Una de las nomenclaturas que más nos llamaron la atención, que fue utilizada en los focus groups, fue un grupo que dijo, miren, aquí podemos distinguir claramente oro, estos son plata, cobre, ese grupo distinguió 4 grupos, ¿eh? Oro, plata, cobre, y un tercero, y este último es plomo, ¿eh? Como haciendo alusión a las tarjetas de crédito, algo por el estilo, ¿eh? Oro, plata, cobre, oro, ¿eh? O sea,
una idea de jerarquía, una idea muy asociada, al fondo, al tipo de ideología, de cultura que ha creado el modelo neoliberal en el cual vivimos hoy en día. Pero además de eso, podemos decir que en esa nomenclatura hay generalmente, de nuevo, una idea de jerarquía, pero también son variados los nombres que se hacen, que se utilizan. No hay una sola nomenclatura. Y en estas formas de nombrar a las categorías hay varios tipos de criterios. Por una parte, juicios morales, ¿ya? Por ejemplo, los ganadores. Un juicio moral, digamos, se acepta, digamos, el episteme de la sociedad neoliberal, ¿ya? Hay ganadores en esta sociedad y hay perdedores, ¿eh? Hay otros que hacen un juicio sobre los comportamientos individuales, pero no es que yo haga un juicio sobre el comportamiento de mi colega aquí, sino que es un juicio generalizado, y en el sentido un juicio sociológico, un juicio recurrente. Por ejemplo, los esforzados, ¿ya? No es que tal persona sea esforzada, ¿ya? Sino que existe una gran categoría de los esforzados, ¿ya? Y hay otra categoría distinta, que es la categoría, no sé, a veces se habló de los quedados o de los estancados, ¿ya? Los conformistas, los resignados, ¿ya? Entonces, juicios sobre los comportamientos, ¿eh? Comportamientos individuales, pero que son colectivos, son asignados a todo un colectivo. Y también hay juicios sobre un nivel, entre comillas, objetivo, ciertos factores como la educación, ¿eh? Los ingresos o la ocupación. O sea, tenemos aquí a los profesionales y acá tenemos a los que no tienen educación, ¿eh? Tenemos aquí a los que ganan más, acá a los que ganan menos, ¿eh? Tenemos acá a la gente que tiene solamente un oficio manual, ¿eh? Y acá a los que tienen una profesión, ¿eh? Que trabajan como haciendo un oficio versus los que trabajan como profesionales. Entonces, distintos tipos de criterios para asignar estos nombres, ¿eh? Para hacer estas nomenclaturas, ¿eh? No es algo arbitrario, ¿eh? Hay ciertas constantes, ¿eh? No son todos iguales los nombres, ¿eh? Pero hay ciertas constantes que podemos observar. Y de nuevo, esta terminología difiere de la nomenclatura académica habitual. Ahora, la mayor diferencia, porque también las clasificaciones académicas tienen alguna diferencia en sociología, pero la mayor diferencia tiene que ver con que aquí, en estas clasificaciones de la gente común y corriente, hay también un componente normativo, ¿ya? A esto se va a referir también Emmanuel Barrosset enseguida. Hay una idea de lo que debe ser, ¿ya? O de lo que no debe ser, ¿ya? O sea, está bien que hayan algunos esforzados, está bien que hayan algunos ganadores, está mal que hayan algunos que sean conformistas y resignados. ¿Te fijan? O sea, hay, a diferencia de los análisis sociológicos, entre comillas, objetivos, hay una valoración moral, ¿eh? Hay una idea del bien y del mal, ¿eh? En la forma como la gente clasifica, ¿eh? Ahora, también haciendo estas comparaciones que nos ayudan a entender mejor el fenómeno, en otros casos, como en el caso de otros países, en el caso de Francia, por ejemplo, allá hay curiosamente, aunque allá hay más grupos, hay una mayor homogeneidad en la forma de nombrar, ¿eh? Y eso tiene que ver con que, como lo han estudiado nuestros colegas en Francia, allá hay una terminología oficial establecida por el equivalente al INE chileno, pero desde principios del año 50, de la década del 50, una terminología oficial que es más cercana a una idea de clase social y que permite a la gente entender, digamos, y que lleva a la gente a hablar, a nombrar a las diferencias sociales, más en un sentido de una manera similar, digamos, como asignándole un nombre, ¿ya? Y de esa manera un cierto significado más o menos similar a los distintos grupos existentes en esa sociedad, ¿eh? En Chile, donde
no tenemos, por ejemplo, un INE ya, o una autoridad política o una corriente política que tenga que haga ciertas definiciones y ciertas distinciones de clases sociales, no hay esa relativa homogeneidad en la forma de nombrar a las categorías. Bueno, dejo con usted enseguida entonces a Emanuel Barrosetti. Ahora se va a referir a los principios de justicia social, esta idea de lo moral, y está detrás de las clasificaciones. Muy bien. Bueno, debo decir, siguiendo con lo que señalaba Óscar, que cuando partimos con este trabajo, la verdad que no teníamos contemplado esa dimensión normativa. La verdad que partíamos como sociólogos con las categorías académicas y de la política pública en la cabeza, y lo normativo entró por la puerta grande, y ahí vimos en majestad a Durkheim volviendo dentro de nuestra interpretación de la realidad social. Entonces, efectivamente, lo que empezamos a investigar detrás de esas clasificaciones fueron también los juicios que la gente utiliza cuando describe la realidad. Nuestro ejercicio ha sido a la vez describir, entender a través de qué clasificaciones la gente se representa a la sociedad, pero también qué principios usa. Y rápidamente nos dimos cuenta que parte del discurso de las personas, en realidad, al emitir esos elementos normativos, se referían a principios de justicia social. Y efectivamente, como lo señaló Óscar, eso no está presente en general en las clasificaciones expertas, porque nosotros no solemos clasificar positivamente o negativamente las personas en los grupos que describimos, aunque igual algunas veces se nos escapan algunas cosas por ese lado. Pero bueno, Durkheim y Mauss al inicio del siglo XX ya habían señalado la importancia de la significación moral de las clasificaciones, más desde una visión antropológica, pero que se nos había perdido un poquito en el camino en sociología. Entonces no es solamente la dimensión supuestamente realista, sino que en todos estos juicios efectivamente hay elementos favorables, desfavorables, deseables, o no deseables. Y efectivamente nos sorprendió muchísimo el cuánto la gente moraliza cuando describe el espacio social. En la primera parte del juego que describió Óscar, que fue una parte entonces cualitativa mediante focus, ahí había mucho espacio para la conversación porque era un ejercicio grupal. La agrupación de esos naipes se hacía en un espacio de conversación y era gente que no se conocía, por lo tanto tenían que emitir en voz alta sus juicios. Por lo tanto ahí salió de todo y eso es lo que nos permitió captar esos discursos más de tipo normativo. En la encuesta que aplicamos recientemente hay una primera parte que es de clasificación de los naipes y una segunda parte que es de evaluación de distintos juicios morales en una fórmula mucho más individual. Pero pensamos captar cosas parecidas. Entonces, en ambos casos captamos que al describir la realidad social las personas emiten esos juicios sobre el comportamiento y la posición de los demás en la sociedad, así como cuál debería ser la conformación del espacio social. Obviamente para nosotros, si bien ya lo sabíamos por los estudios sobre la decencia, escuchar de forma reiterada que hay gente en la posición más baja porque son flojos, efectivamente siempre impacta, ¿no? Hay una gran cantidad de las personas que participaron en nuestros juegos, que eran de clase media-baja, y que están en una posición social muy difícil, pero que consideraban sistemáticamente que ellos se habían ganado su posición y el que está un poquito más abajo era un flojo asistido. Y eso es un juicio que hemos encontrado sistemáticamente, que obviamente no es nada nuevo, pero pensamos que algo había evolucionado al respecto y bueno, no fue tanto. Entonces, eso no es solamente que hay una calificación del otro, sino que son elementos de justificación del orden social, muy profundos. Si yo considero que el que está debajo de mí es un flojo, ustedes se imaginarán a dónde nos lleva en términos de la discusión sobre el sistema impositivo en Chile. Es decir, ¿por qué voy a aportar más si es para subsidiar a flojos que no hacen mucho? Y ahí, bueno, los términos los han visto en las categorizaciones. Y eso está asociado a un respeto que uno le debe o no le debe al otro dentro del espacio social. Y aprovecho para señalar que toda esta metodología se ve muy bonita, pero ha sido un trabajo muy arduo, porque las personas que están en los naipes son personas reales,
¿ya? Tanto en la etapa 1 de los Focus como en la etapa 2. Y alguien de nuestro equipo, Ana María Valenzuela, fue por todo el país a fotografiar a gente y captar sus características. Por lo tanto, por eso están las caras con filtro, ¿no? Porque por los protocolos de ética de investigación, como son gente real, no podemos en lo que presentamos poner la foto tal cual. Entonces, bueno, lo vieron ahí, superación, emprendedores, conformistas, estancados, incluso en una dimensión bastante estigmatizadora. Obviamente no es fácil separar las lógicas de clasificación más en base a los elementos que señaló Oscar, por ejemplo, la fuerza de la educación en Chile para clasificar a las personas. El principal eje que teníamos era relacionado con temas de educación. A cambio, en Francia, las diferencias educacionales no es el primer eje de diferenciación social, ¿ya? Aquí hay un ADN de la meritocracia mediante educación que es profundamente anclado. Entonces, no es fácil separar el elemento más normativo de la clasificación más objetiva. Pero eso es lo que alimenta ese escaneo mental del cual hablábamos en un nivel bastante limitado de reflexividad en la vida social. En todo caso, bueno, la noción de esfuerzo, el compromiso que riega completamente las clasificaciones que las personas establecen, la capacidad de trabajo o el empeño por educarse que despliegan supuestamente las personas, eso sí, constituye un referente ético muy fuerte en lo que hemos visto y estructura varias de las clasificaciones. Y bueno, en el mismo plano está el tema de los profesionales exitosos, como lo hemos visto. De hecho, la nomenclatura que mencionó Oscar, de oro, plata, cobre y plomo, tuvimos largas discusiones. En el contexto de los Juegos Olímpicos podríamos decir que también son las medallas, pero el plomo ahí nos introdujo efectivamente la duda, ¿no? Y efectivamente en la transcripción, bueno, era una referencia al tema de las tarjetas de crédito. Y ese grupo era el grupo más alto, clase media alta, que participó en el Focus. Y clasificaron así, pero flash, ¿ya? El ejercicio de clasificación también un ejercicio reflexivo. Las personas tenían que clasificar 60 naipes en la primera versión del juego y en la encuesta tienen que clasificar 33. Por lo tanto, no hay tiempo para hacer un ejercicio hiper detallado de estar 2 horas comparando y tomando decisiones. Hay un juego de asociación que se da muy rápidamente en un nivel bastante pre-reflexivo o semi-reflexivo. Entonces, esas categorizaciones de los integrantes de la sociedad en grandes grupos refleja ese doble ejercicio de descripción y de evaluación normativa. Pero las personas sostienen a la vez su visión de la sociedad o de cómo debería ordenarse y también, bueno, sus relaciones cotidianas en base a principios de justicia social. Y nosotros, bueno, cuando entramos en ese tema normativo, fuimos a la literatura sobre la justicia social y ahí encontramos varias cosas. Y gran parte de la literatura se interesa en la justicia distributiva, es decir, qué es lo que tiene que recibir cada uno en la sociedad en función de qué principios. Eso es como un poco la tradición rawlsiana también, en base a qué principios nos vamos a organizar y qué recibe cada uno en función de qué criterios. Y de ahí entonces un juicio sobre lo justo y lo injusto. Les señalo rápidamente que la justicia social es un componente de la justicia, una construcción a la vez moral y política, tanto individual como colectiva, está entre los dos niveles, acerca de lo que es justo en cuanto a derechos, pero también en cuanto a distribución y redistribución de las ventajas y recursos en la sociedad, sean estos materiales o simbólicos, es decir, el dinero, el patrimonio o el prestigio. Bueno, no tenemos mucho espacio para profundizar aquí, pero dentro de los debates acerca de la justicia social hay que tomar en consideración dos subdimensiones. Esa de la justicia distributiva, es decir, cómo nos repartimos los bienes en la sociedad, pero también lo que llamamos la justicia procedimental, es decir, no solamente tenemos opiniones sobre cómo se deberían repartir los bienes en la sociedad, sino que también cómo, a través de qué reglas se deberían repartir. Y si esas reglas son imparciales y si todos recibimos el debido trato. El tema de la justicia procedimental está mucho más orientado a la forma en que nos tratamos y nos relacionamos los unos con los otros. Nosotros cuando partimos con esto no teníamos tampoco tan presente esa idea de que para el chileno común y corriente, en el buen sentido de la palabra, la justicia procedimental tuviera tanta importancia. De hecho, nos llamó la atención que tiene casi más importancia que el tema de la justicia distributiva. Es decir,
a las personas que nosotros entrevistamos o que tuvimos ahí como objeto de estudio, les importa más la forma en que son tratados que la repartición real de las desigualdades en la sociedad chilena. De hecho, en la distribución de los grupos llama la atención que agregamos un naipe, ¿no? Alguien de la élite chilena, un personaje público de muchos recursos y mucho dinero. Y, por ejemplo, en casi todas las clasificaciones no se hace una separación entre ese personaje que gana una cantidad estratosférica de dinero y el que venía después ganaba como 2,5 millones, ¿no? Algo así. Igual las personas agrupan a ese personaje que nosotros desde la sociología distinguimos como aparte, ¿no? De la élite. Igual lo agrupaba en ese primer grupo que señalaba Oscar. Es decir, no hay una visualización de ese otro grupo que se separa por completo del resto de la sociedad. Y no hay juicio normativo sobre lo mal que estaría eso, sino que se empieza a criticar a la élite cuando se sospecha que podría haber un acceso a los recursos que tiene por haber hecho trampas a las reglas del juego. Y ahí volvemos entonces al tema de la justicia procedimental y del tema del trato. Por lo tanto, eso es algo que nosotros desde la sociología no teníamos pensado, ¿no? Pensábamos que la gente iba a distinguir a ese rubio de recursos y de apellido muy marcado y de recursos realmente estratosféricos, pero no hay una percepción separada de la condición de esa persona versus la clase media alta. También pudimos comprobar en nuestros estudios que el principio de igualdad de oportunidades, en el caso de Chile, está muy anclado, ¿no? Que es el principio que señala que cada uno debería recibir recompensas sociales en función de su esfuerzo, que es lo que vimos anteriormente en las clasificaciones. Este principio de igualdad de oportunidades en general se opone al principio de igualdad de posiciones, que es otro modelo de justicia social, que en la vida deberíamos asegurar que las personas no estén tan apartadas socialmente las unas de las otras, que de forma muy grosera podríamos decir que es el modelo americano por un lado versus el modelo europeo por el otro. Pero si bien en nuestros estudios los chilenos comulgan en general con el modelo de igualdad de oportunidades, hay una conciencia de las barreras que ellos enfrentan en su propia vida, no tanto lo que pasa con esa parte muy alta en la estructura social. Y formulan, por lo tanto, una crítica a digamos, el principio de la igualdad de oportunidades en términos de las barreras que ellos mismos en su propia vida enfrentan, no tanto así como para el conjunto social. Por lo tanto, como les decía, los chilenos comunes y corrientes no tienen tantos reparos a las altas concentraciones de la riqueza que existe en el país, sino que más bien a la forma y en los tratos entre las personas. Entonces, bueno, de la misma forma que entró en gloria y majestad el tema moral y normativo, en nuestro estudio también tuvimos que dar un espacio privilegiado a la justicia procedimental por sobre la justicia distributiva, cuando el debate hoy en día en Chile está bastante más puesto en la justicia distributiva, ¿no? Por el tema particularmente de la reforma tributaria o del tema de las AFPs. Esto concuerda en todo caso con otros estudios, pienso en lo que ha publicado recientemente Katia Araujo o el estudio que están haciendo en el PNUD, que viene un próximo informe también sobre desigualdades. La crítica, entonces, desde el punto de vista de la justicia procedimental, aporta, entonces, nueva evidencia sobre la penetración incompleta del modelo neoliberal en su etapa madura. Las percepciones de injusticia social que emergen en nuestra investigación, pero que son bastante de sentido común, tienen que ver con discriminación, abuso y otras formas de trato inequitativo, pero referido a la propia experiencia de la persona. Bueno, para quienes tuvieran interés, bueno, como ven, Baroset McClure Baroset y nuestro equipo de investigación, la verdad que hace ya bastante tiempo que estamos en esto con Oscar, vamos avanzando, no sé, ya estamos avanzando hacia las comparaciones internacionales, ¿no? Como decía Seymour Martin Lipset, no se conoce ningún país si no hay comparación, por lo tanto, la comparación con otros países ha sido bastante beneficiosa en nuestro caso. Así que ahí hay algunas publicaciones, además de las que están en camino, en las que tenemos que terminar este fin de semana. En conclusión, esto es una agenda de investigación, entonces, que se dedica no solo a entender el orden social y a describirlo, o el espacio social como tal, como suele ocurrir en los clásicos estudios de estratificación o estructura social, que también hacemos con Oscar y con el equipo, sino que nos interesa el orden social y las clases sociales como objeto de estudio y como construcciones mentales,
porque no podemos pensar el cambio social si no sabemos qué categorías la gente tiene en sus cabezas. Y los mapas mentales de los chilenos y las chilenas en una perspectiva comparada dan muchas luces sobre esto y sobre posibilidad de cambio social. La reflexión acerca de la dimensión normativa es una potente herramienta, o sea, la dimensión normativa es una potente herramienta de legitimación del orden social y, como les decía, por ejemplo, el calificar a una gruesa parte de la población de flojos efectivamente inspira para pensar de otra forma algunas políticas públicas. Bueno, habrá más resultados más generalizables en cuanto publicamos los resultados del análisis de la encuesta nacional y también mayor profundidad en la reflexión sobre los principios de justicia social que sostienen el orden social. Y aquí entonces los agradecimientos a todos quienes han hecho esto posible y particularmente a los miembros de nuestro equipo de investigación, María Constanza Ayala, Cecil Bruce, Virginia Guzmán, Magali Mella, María Luisa Méndez, Cristóbal Moya, Etienne Peniza, Ana María Valenzuela y unos cuantos más que no alcanzo a nombrar aquí. Muchísimas gracias. Primero agradecerle a los organizadores que me hayan invitado. Estoy como en un doble rol. Estoy en el rol de moderador y en el rol de comentarista, pero no soy un comentarista. Lo que pasa es que tuve la suerte de leerme el trabajo, todos los trabajos, digo, que han publicado Emanuel y Óscar, y en ese sentido yo creo que ha sido una estupenda síntesis la que ellos hacen acá, pero la verdad es que el trabajo de ellos abre una cantidad de interrogantes nuevas que son realmente muy relevantes. En ese sentido, para mí fue un estímulo enorme leer esos trabajos. Entonces, lo que les quiero proponer es lo siguiente. Yo voy a hacer unos comentarios recortitos de lo que me sugiere esta lectura del trabajo de ellos y esta exposición, y por supuesto abrir inmediatamente el diálogo con ustedes, que la idea es poder conversar con ellos, digamos, a propósito de este trabajo que han hecho. Entonces, decirles así en muy pocos minutos lo que a mí me pareció este trabajo en 4 comentarios, no voy a hacer más que eso. Yo creo que ahí la síntesis que yo me hice después de leer lo que ellos han hecho es básicamente decir aquí este trabajo tiene como 2 ejes fundamentales. Por una parte, el establecimiento por parte de los actores de categorías jerárquicas, sociales y análisis de los principios que la justifican. Primer elemento central. El segundo, análisis de los criterios y las ideas de justicia o injusticia que tienen y usan las personas. Y la percepción que ellas tienen de la élite, que es también un elemento que aparece en el trabajo que ellos hacen. Con esas 2 ideas matrices, yo dije, bueno, me gustaría hacer estos comentarios que me atrevo a sugerirles ahora. Lo primero es que esta idea de poner, como darle preeminencia a los actores, a las personas, y ver en definitiva cómo ellas se representan las jerarquías, cómo categorizan la desigualdad, a mí me parece que es un esfuerzo extraordinariamente valioso. Y lo veo altamente complementario con esta otra nomenclatura que hacemos los sociólogos y que de alguna manera intentamos capturar esa diferenciación que hacen las personas en su cotidiano. En ese sentido, cuando digo complemento, digo lo siguiente como mi primer comentario. En esta categorización que hacemos los sociólogos, donde intentamos describir la desigualdad, las jerarquías, los sistemas de estratificación, para ponerlo en términos simples, lo que hay es también una idea de totalidad. Vale decir, intentamos categorizar la totalidad de la estructura social. Y en ese sentido, me parece que esa idea de totalidad no necesariamente está presente en la metodología que Emanuel y Óscar usan. Precisamente porque lo que vamos a ver en el trabajo que ellos hacen es más bien esta idea de actores que están situados socialmente y que en razón de esa situación elaboran una idea de las categorías sociales, de las diferencias, de la jerarquía. Y en ese sentido me parece que es extraordinariamente interesante, por lo menos en mi percepción, saber lo que me acabo de enterar,
que ellos acaban de terminar una encuesta donde estas categorías, donde esto que han descubierto con esta metodología cualitativa, bueno, va a ser puesta a prueba, digo, en la totalidad de los grupos sociales en el país y en la totalidad de la región, digo, es una encuesta representativa. A mí me parece en ese sentido que ese complemento es extraordinariamente valioso. En el caso contrario sigue siendo muy valiosa la metodología que acabamos de escuchar, pero lo que tiene es que en definitiva habla de ciertas diferencias, de ciertas distinciones que no necesariamente, digamos, asumen, como digo, esta idea de totalidad. Eso es lo primero. Lo segundo que quisiera comentar es que desde mi punto de vista de lo que hemos realizado nosotros en nuestras propias investigaciones, está como esta doble hermenéutica que ellos hablan en su trabajo y se la miran como lo miraría Giddens, que en el fondo es la idea de decir, mire, lo que las personas piensan, son y hacen, de alguna manera está influido por lo que la sociedad, sus instituciones, etcétera, difunden y finalmente los espacios donde ellas se desenvuelven. Y entonces hay una cierta interacción entre ambas. Hay una realidad social que constituye, hay un conjunto de actores que son constituidos por esa realidad y que su accionar van reconstituyendo esta propia realidad social. Ahora, en ese sentido, a mí me parece interesante pensar que en Chile esta nueva sociedad de mercado que se ha impulsado desde hace ya 3, 4 décadas a esta parte, difunde este principio de justicia distributiva y la igualdad de oportunidades como el fundamento, digamos, de esta sociedad de mercado. Y en este sentido, siendo este el criterio, la desigualdad de clases extremas parece una consideración que los distintos grupos condenan. Vale decir, la extrema riqueza y eventualmente la extrema pobreza, uno podría pensarlo así, están de alguna manera condenados, están vistos como desigualdades. En ese sentido hay un cierto rechazo, uno podría decir, a una élite tradicional que obtiene sus recursos de un conjunto, esta justicia procedimental que decía muy bien Manuel, y donde obtienen sus recursos no del modo en que está valorado socialmente por la mayoría, por lo menos por este segmento grandote que se ha constituido entre nosotros, que es esta clase media. Quiero avanzar un poco en esa consideración. Tengo la impresión que el mercado difunde el principio, una cosa que está muy fuerte en este estudio y en otros, este principio del esfuerzo individual como fundamento de las jerarquías observadas y vividas, digamos, por los distintos juegos. Lo pondría de esta manera: es justo que si yo me esfuerzo reciba las recompensas por dicho esfuerzo. Estamos en una sociedad que difunde, junto con los valores de ciudadanía, democracia, participación, difunde el valor de la diferencia. Esa es la impresión que me da. El caso de las jerarquías sociales, el valor de una diferenciación por esfuerzo, por iniciativa individual, por competencia, entre otras valoraciones similares que legitiman y traducen una valoración de las diferencias. Es para allá por donde quiero hacer este segundo comentario. Ellos dicen, Oscar y Emanuel, en sus trabajos, los valores neoliberales se han plasmado profundamente. Los valores no inducen precisamente hacia una mayor, estos valores, me parece, hacia una mayor igualdad social. Se establece un principio como de desigualdad merecida, sería como yo trataría de conceptualizar este cuento. Condena el pituto, condena la discriminación, condena el maltrato, la falta de respeto, son todos elementos que están en el trabajo de ellos, y en algunos otros, pero no necesariamente condena la desigualdad, sobre todo cuando la desigualdad es un proceso de diferenciación. No existen, está la condena a la gran desigualdad, pero esta más pequeña desigualdad parece no tener la misma consideración y la misma condena cuando lo que la justifica es el mérito, es el esfuerzo de cada cual. Esa es como una valoración social muy significativa. La solidaridad o el principio de justicia distributiva lo aplico con el que lo necesita, siempre y cuando, tengo esa impresión, el que recibe mi apoyo sea alguien que se esfuerza por superar su condición. En
En ese sentido hay una condena a esta idea de aquellos que no se esfuerzan lo suficiente. Está esta idea de que hay una flojera, hay una forma como de quedarse, hay un quedado que no justifica eventualmente este apoyo. Y en ese sentido, entonces, tengo la impresión que hasta cierto punto se ha producido una suerte de valoración de las desigualdades entre la gente cuando, vuelvo a repetir, es el mérito lo que en definitiva funda esa desigualdad. En ese sentido, entonces, estas pequeñas desigualdades no son solo aceptadas, sino que de alguna manera son queridas y, en algún sentido, valoradas. Y en ese sentido hay una reivindicación por un mínimo de ciudadanía, de acceso a la ciudadanía social, protección frente a la vulnerabilidad, pero lo que se valora fundamentalmente es el trabajo individual, el esfuerzo individual. Me parece que en este minuto algo está pasando en la sociedad nuestra, donde este principio de provisión de igualdad de oportunidades también está puesto en cuestión. Digo, tengo la sensación de que ha habido un cambio desde lo que fueron los inicios de esta sociedad de mercado a lo que está pasando hoy día, donde el principio de igualdad de oportunidades está puesto, parece ser en cuestión. En ese sentido, no parece tan justa esta sociedad cuando dice el principio fundamental es la igualdad de oportunidades, y esas igualdades de oportunidades no parece que estén llegando a todos por igual. Y en ese sentido creo que hay un momento, eso es lo que les quiero plantear, y un momento como de cambio en algunas de las cosas que estamos o hemos vivido durante las últimas 3, 4 décadas en esta sociedad de mercado. La pregunta que queda planteada, me parece, es si esta protesta, este desconfort, es por más solidaridad, es por más sociedad, es por más cooperación social, o hay también más bien la idea de una individualidad con menor vulnerabilidad, donde en definitiva lo que está aquí es un clamor por mayor, o sea, por una protección frente a lo vulnerable que es este modelo y estas oportunidades, pero donde esa protección no anula esta idea del esfuerzo personal como un elemento fundamental en términos de justificación de las diferencias. Eso es lo que les quiero plantear. Mi tercer comentario es que creo que existe una clara percepción en lo que ellos registran, digamos, de una diferenciación, no es solo la diferenciación en 3 grandes segmentos, sino que creo que también hay el reconocimiento de una diferenciación interna, al interior de esto que podemos llamar la clase media. Digo, puesto así en términos muy, muy gruesos. Y esta diferenciación, en parte, me parece que tiene que ver con la experiencia de vida segmentada que se tiene en una sociedad como la nuestra, donde en definitiva existen estos fundamentos de segregación, en fin, lo que conocemos en términos de una sociedad desigual, y que en definitiva la experiencia de vida que tiene cada cual es una experiencia de vida de esa desigualdad que hace que seamos distintos con otros. Entonces, un primer elemento creo que puede estar asociado a eso. Y el segundo elemento tiene que ver con estas diferenciaciones, de nuevo, en el marco de esta sociedad de mercado, que son diferenciaciones horizontales, en términos culturales y en términos normativos. Tengo la impresión de que ahí ellos sacan adelante ponen una cuestión súper relevante, que es esta idea de que cuando hablamos de actores, hablamos de un juicio que es un juicio normativo. Las diferencias primero las percibimos, pero después las justificamos o las condenamos. ¿Nos parecen buenas o nos parecen malas? Eso emerge inmediatamente cuando ponemos por delante personas de carne y hueso. En ese sentido, tengo la impresión de que también hay una justificación en una sociedad como la nuestra de segmentaciones y diferenciaciones horizontales. Y esas diferenciaciones horizontales yo creo que tienen que ver con estilos de vida diferentes, tiene que ver con
costumbres diferentes. Un poco en el trabajo, nuestra propia investigación, aparecía mucho que la resistencia al vecino tiene que ver con consideraciones del tipo son fiesteros, son ruidosos, tienen en definitiva costumbres distintas a las mías. Y por eso no me gusta estar al lado de ellos, digamos. Entonces, en ese sentido, también está otro elemento que ellos sacan muy fuerte, que es la idea de la falta de respeto. Yo temo que un otro muy diferente a mí, con costumbres muy distintas, termine faltándome el respeto. Y ese es un tema fundamentalmente condenable. Esta idea de alguien que me falta el respeto. En una sociedad como la nuestra eso tiene un límite. Eso no lo quiero. Eso sí que no. Este procedimiento de discriminación, por ningún motivo. Entonces está esta idea, digamos, de que lo normativo es extraordinariamente relevante al minuto de mirar y evaluar las categorías sociales y las diferencias con los otros. Y aquí me parece que es un llamado de atención a la política pública. O sea, tengo la impresión de que las políticas públicas, cuando no consideran esto, bueno, se producen fenómenos como los que probablemente ustedes conocen, que ha pasado en la Municipalidad de Maipú, cuando se quiso erradicar a la gente de los campamentos y ponerlo al lado de sectores de clase media en la comuna de Maipú, los vecinos dijeron, por ningún motivo. Y la razón son juicios normativos. El otro, en ese caso, en una sociedad como la nuestra, donde está la desconfianza, donde está la segregación, donde le tememos terror al extraño, bueno, aparece ese extraño amenazándome radicalmente en lo que yo he obtenido. Y por lo tanto, me niego radicalmente. Estamos hablando, como digo, no de sectores altos, estamos hablando de sectores de clase media, que dicen, por ningún motivo queremos que eso se produzca. Y eso creo que este trabajo de ellos lo que nos pone por delante es decir, mire, para la política pública, cuidado con las diferencias, cuando no las miramos en términos normativos, porque si no lo hacemos, tenemos el peligro de que se produzcan cuestiones como la que yo les acabo de señalar. Mi último comentario, con esto termino, no les voy a dar más lata, digamos, pero mi último comentario tiene que ver con una cuestión que para mí es muy querida, entonces hay un sesgo aquí mío. Ellos concluyen en algún minuto donde dicen, mire, aquí lo fundamental es la educación. Ese es el gran, es multidimensional, yo creo que la Manuel lo acaba, o sea, están claros ellos que hay aquí una diferenciación que es multidimensional. Pero la educación empieza a tener un valor enorme. ¿Y dónde está mi tema? Yo no tengo ningún problema con eso, yo creo que la educación efectivamente, creo que hay muchos estudios que señalan que es de alta valoración, precisamente en una sociedad que valora el esfuerzo personal. El esfuerzo personal está mediado por el acceso a la educación y ese es el gran mecanismo de movilidad social, eso lo sabe. ¿Dónde está mi punto con ellos? En que en de los trabajos que leí dice, mire, la centralidad del trabajo parece haber perdido importancia. Y es ahí donde está mi punto, mi comentario. Yo tengo la impresión de que la centralidad del trabajo no ha desaparecido para nada. Yo entiendo cómo ellos hacen el comentario, porque dicen la centralidad del trabajo como categorización de categorías sociales parece ser que no tiene el mismo rol que tenía en la sociedad industrial. Estamos de acuerdo. Pero lo que creo que es importante para mí destacar es que en el mismo marco en que ellos operan y hacen su trabajo, el trabajo aparece como un valor fundamental. Ya no es una categoría que apela a la actividad que cada uno de nosotros realiza, sino a lo que yo valoro en mí y en los otros. El trabajo en una sociedad como la nuestra tiene una centralidad mayor que lo que la ha tenido históricamente. Esta es una sociedad del trabajo, del esfuerzo personal. Y yo, como individuo, valoro profundamente a ese otro que se esfuerza como yo y lo reconozco como un igual a mí en razón de ese esfuerzo en cuanto trabajador, en cuanto a lo que... y a quién yo rechazo. Y eso tiene que ver también con parte del trabajo de investigación que hemos hecho nosotros. Está esta categoría del flaite. Alguno de ustedes me dijo que estaba estudiando al flaite. El flaite aparece como alguien rechazado radicalmente. Y tiene que ver mucho con la idea de que este flaite simplemente no trabaja, no se esfuerza, bueno, y además tiene la posibilidad cierta de faltarme el respeto. Entonces aparece una categoría, se excluye, hay una exclusión social.
en función de alguien que no está integrado al trabajo. Porque el trabajo pasa a ser, vuelvo a repetir, una valoración. En el trabajo de Emanuel y de Óscar hay algunos sobre este tema de la valorización del trabajo que ellos lo ponen de la siguiente manera, con esto termino. En el caso de las mujeres es con o sin ocupación formal una distinción fundamental. Con o sin empleo, dueñas de casa o no, un tema fundamental. Luego la valoración de la educación me parece que no es tanto en sí misma cuanto en la potencialidad que ella tiene de incorporarse al mundo del trabajo y ser exitoso en ese mundo. Digamos. En ese sentido, profesionales y no profesionales pasa a ser una distinción importante en lo que ellos han señalado. Y por último, me parece que también esta idea del trabajo duro, capacidad de trabajo como valoración propia de los demás, es la idea de poderme identificar con otros en torno a este valor fundamental que adquiere para mí el trabajo. Entonces, lo que quiero señalar simplemente es decir, sí, la educación sí, el trabajo pierde una cierta centralidad en cuanto a actividad, pero la gana radicalmente en cuanto a una valoración social del otro que me identifica o me diferencia en función de esa actividad.